Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Por la noche, Iris estaba un poco más tranquila. Había pasado el día sola, y cuando eligió cenar en su habitación, solo sintió una pequeña punzada de culpabilidad. Después de las conversaciones que había mantenido aquella mañana con Richard y Flor, consideraba que se había ganado el derecho a no hablar con ellos durante 1 o 2 días. La situación la dejaba agotada, pero le costaba mucho dormir por muy cansada que estuviera, así que, pasada la medianoche, se rindió, retiró la ropa de cama y caminó descalza por la habitación hasta el minúsculo escritorio que Richard había mandado a traer la semana anterior. Observó la pequeña muestra de libros que había sobre la mesa. Ya los había leído todos, excepto la historia de George Hyde, que no le había interesado nada, ni siquiera el capítulo sobre la guerra de las dos rosas. Era incapaz de comprender el motivo por el que el autor habría decidido relatar la historia de una forma tan aburrida, pero al final se cansó de intentar averiguarlo. Cogió los libros, se puso las zapatillas y salió de la habitación. Si bajaba de puntillas hasta la biblioteca, no despertaría a nadie. Ya hacía un buen rato que los sirvientes se habían retirado y la casa estaba muy tranquila. Aún así, Iris caminaba muy despacio y agradecía que los escalones estuvieran forrados de moqueta. En su casa conocía todas las maderas que crujían y las puertas que rechinaban. Sin embargo, todavía no había tenido la oportunidad de aprendérselas de Make Life. Se detuvo en un escalón y frunció el ceño. Aquello no estaba bien. Tenía que dejar de pensar que la casa de sus padres era la suya. Ahora su hogar era Make Life. Tenía que acostumbrarse. Suponía que ya empezaba a sentirse en casa, o un poco, incluso a pesar de todo el drama. Y había mucho drama. Make Life estaba empezando a hacerse un hueco en su corazón. Ahora el sofá del salón era su sofá. De eso no había duda. Y ya se empezaba a acostumbrar al único trino que encontraban los pájaros de tripa amarilla que habían anidado junto a la ventana. No estaba segura de qué clase de pájaros eran, pero sabía que nunca los había visto en Londres. Por extraño que pudiera parecer, ya comenzaba a sentirse como en casa, junto a un marido que no quería acostarse con ella, una hermana que la odiaba, a veces, por intentar salvarla de la ruina, y otra hermana que... Pensó en la hermana pequeña de Richard. No había mucho que decir sobre Mary Claire. Iris no había compartido muchas cosas con ella desde aquel primer día. Tendría que cambiar eso. Sería agradable que, por lo menos, una de las hermanas de Richard no la viera, a veces, como la encarnación del diablo. Cuando llegó al final de la escalera, Iris dobló hacia la derecha para ir a la biblioteca. Estaba justo al final del pasillo, después del salón y del despacho de Richard. A Iris le gustaba bastante el estudio. No había tenido muchas ocasiones de entrar en aquel santuario de masculinidad, pero era cálido, cómodo y estaba orientado hacia el sur, por lo que tenía las mismas vistas que su habitación. Se detuvo un momento a agarrar bien el candelero y entornó los ojos. ¿Brillaba una luz al otro lado del pasillo o la engañaba el reflejo de su propia vela? Se quedó quieta, incluso aguantó la respiración, y entonces avanzó con mucha cautela. ¿Iris? Se quedó helada. Avanzó un poco más y asomó la cabeza en el despacho de Richard. Su marido estaba sentado en un sillón junto al fuego y tenía medio vaso de alguna bebida alcohólica en la mano. Ladeó la cabeza despeinada en su dirección. Me ha parecido que podría ser tú. Lo siento, ¿te molesto? En absoluto, le aseguró, sonriéndole desde su cómodo sitio. Iris pensó que parecía un poco bebido. No era propio de él, eso de no levantarse cuando una dama entraba en una habitación.
También le resultó un poco extraño que le estuviera sonriendo, teniendo en cuenta la forma en que se habían despedido la última vez y todo eso. Iris se pegó la pila de libros al pecho. Iba a buscar algo para leer, le explicó señalando en dirección a la biblioteca. Ya me imaginaba. No podía dormir, le explicó. Richard se encogió de hombros. Yo tampoco. Ya lo veo. Su marido esbozó media sonrisa perezosa. Tenemos unas conversaciones muy ingeniosas. Iris soltó una pequeña carcajada. Era muy claro que recuperaran el sentido del humor ahora que todo el mundo estaba durmiendo, o quizá no fuera tan extraño. Ella llevaba todo el día un tanto contemplativa, desde su inesperada reconciliación con Flor. Lo cierto era que no habían llegado a ningún acuerdo, pero Iris consideraba que habían conseguido entenderse un poco. Estaba segura de que podía conseguir lo mismo con Richard. Te doy un penique, si me dices en qué piensas, le sugirió él. Iris lo miró con las cejas arqueadas. Ya tengo muchos peniques, gracias. Richard se llevó la mano al corazón, tocado, y con una moneda. En realidad, no lo he hecho con ninguna moneda, lo corrigió ella. Era incapaz de pasar por alto la ocasión de soltar una buena contestación. Su marido se rió. La precisión es muy importante, le explicó, pero ella también sonreía. Richard se rió y luego levantó el vaso. ¿Quieres una copa? ¿Qué es? Whisky. Iris parpadeó sorprendida. No sabía que un hombre le pudiera ofrecer una copa de whisky a una mujer. Quiso probarlo de inmediato. Solo un poco, aceptó dejando los libros sobre una mesa. No sé si me gustará. Richard se rió y sirvió un dedo de líquido ambarino en un vaso. Si no te gusta esto, es que no te gusta el whisky. Iris le lanzó una mirada interrogativa mientras tomaba asiento en la silla de respaldo recto que había frente a él. Es el mejor que existe, le aclaró sin modestia. Estando tan cerca de Escocia como estamos, no cuesta mucho conseguir el mejor whisky. Ella miró el vaso y olisqueó el contenido. No sabía que fueras tan entendido. Richard se encogió de hombros. Por lo visto, últimamente no paro de beber. Ella apartó la mirada. No lo he dicho para culparte, por cierto. Guardó silencio un momento. Parece que para tomar un sorbo. Créeme, cuando te digo que soy consciente de ser el único responsable de este lodazal. Y Flor, añadió Iris en voz baja. La miró a los ojos y sonrió, solo un poco, lo justo para agradecerle que lo reconociera. Y Flor, admitió. Compartieron el silencio varios minutos mientras Richard se acercaba a su vaso de whisky e Iris daba tímidos sorbidos al suyo. Decidió que le gustaba. Era caliente y frío al mismo tiempo. ¿De qué otra forma se podía describir algo que ardía hasta estremecerte? Iris pasó más tiempo mirando la bebida que a su marido, y solo se permitió observar su rostro cuando él cerró los ojos y recostó la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Estaba dormido? No lo creía. Nadie se dormía tan deprisa, en especial estando sentado. Se llevó el vaso a los labios y probó a tomarse un trago más largo. El líquido se deslizó por su garganta con más suavidad, aunque podía deberse a todo el whisky que ya se había tomado. Richard seguía con los ojos cerrados. Iris dedujo que seguía sin estar dormido. Tenía los labios sellados y relajados, y ella se dio cuenta de que reconocía esa expresión. Su marido ponía esa cara cuando pensaba. Ya sabía que siempre estaba pensando. Era lo que hacían los seres humanos, pero él ponía esa cara cuando pensaba en algo particularmente complejo. ¿Tan mala persona soy?, le preguntó sin abrir los ojos. Iris se quedó boquiabierta. Claro que no. Richard suspiró y abrió los ojos. Hubo un tiempo en que yo tampoco lo pensaba. No lo eres, repitió Iris. La observó un buen rato y luego asintió.
Me alegra saberlo. Iris no sabía qué contestar a eso, así que tomó otro trago de whisky, inclinando el vaso para apurar las últimas gotas. ¿Quieres más?, le preguntó Richard levantando la botella. No debería, dijo, pero le tendió el vaso de todas formas. Él le sirvió, pero esa vez le puso 2 dedos. Ella miró el vaso y lo sostuvo ante sus ojos. ¿Me voy a emborrachar? No creo. La dio la cabeza y torció el gesto como si estuviera haciendo alguna operación de cálculo mental. Pero supongo que podría ocurrir. Eres menuda. ¿Cenaste? Sí. Entonces no debería pasarte nada. Iris asintió y volvió a mirar el vaso haciendo girar el líquido en su interior. Bebieron en silencio durante otro minuto y entonces ella dijo: No deberías pensar que eres una mala persona. Él arqueó una ceja. Estoy muy enfadada contigo y creo que estás cometiendo un error, pero entiendo tus motivos. Iris miró su whisky y se quedó momentáneamente hipnotizada por la forma que tenía de reflejar la luz de las velas. Cuando volvió a encontrar su voz, sonó reflexiva. Nadie que quiera tanto a su hermana puede ser una mala persona. Él guardó silencio un momento y luego dijo: Gracias. Supongo que el hecho de que estés dispuesto a hacer un sacrificio tan grande dice mucho en tu favor. Tengo la esperanza, dijo en voz baja, de que deje de parecerme un sacrificio cuando tenga el bebé en brazos. Iris tragó saliva. Yo también. Entonces, Richard se inclinó hacia adelante y se apoyó los antebrazos en las rodillas. Agachó la cabeza y la miró a través de sus gruesas y oscuras pestañas. Lo lamento mucho, ¿sabes? Ella no dijo nada. Siento mucho lo que te has visto obligada a hacer, le aclaró, por absurdo que pareciera. Es probable que no importe, pero tenía mucho miedo de decírtelo. Ya lo imagino, contestó antes de poder pensar que debía suavizar el tono. Era evidente que él tenía miedo de decírselo. ¿Quién disfrutaría haciendo una cosa como aquella? No, me refiero a que sabía que me odiarías. Cerró los ojos. No tenía miedo de hablar. En realidad, no pensaba en ese momento. Lo que no quería era que me odiaras. Iris suspiró. Yo no te odio. Richard levantó la cabeza. Pues deberías. Bueno, te odié durante algunos días. Su marido asintió. Eso está bien. Ella no pudo evitar sonreír. Sería muy mezquino por mi parte que te negara ese derecho, le dijo con ironía. ¿Mi enfado? Él alzó el vaso. ¿Un brindis, tal vez? Te lo mereces, dijo. Iris asintió, despacio, y luego pensó: ¡qué narices! Y también levantó un poco el vaso. ¿Por qué brindamos?, preguntó su marido. No tengo ni idea. No me extraña, la dio la cabeza. Pues por ti. Que tengas mucha salud. Salud, repitió Iris, sofocando una carcajada. Cielo santo, qué ocurrencia. Estoy segura de que será el embarazo menos peligroso de la historia, afirmó. Richard la miró sorprendido y luego esbozó media sonrisa. Está claro que no tendrás fiebre después del parto. Convino. Ella tomó un sorbo de whisky. Y recuperaré mi figura a una velocidad sobrenatural. Las demás mujeres se pondrán muy celosas, opinó él con solemnidad. Iris se rió y por un momento cerró los ojos con alegría antes de volver a mirar a Richard. La estaba mirando, estudiándola casi, y su expresión no era romántica ni lujuriosa, era solo agradecida. Ella bajó la vista y se preguntó por qué se sentiría tan decepcionada de advertir la gratitud de Richard. Él debería agradecerle todo lo que estaba haciendo y, sin embargo, no parecía correcto, ni parecía suficiente. Iris hizo girar el whisky dentro del vaso. No le quedaba mucho.
La voz de Richard sonó suave y triste a la tenue luz de la estancia. ¿Qué vamos a hacer, Iris? ¿Hacer? Tenemos toda una vida de casados por delante. Iris se quedó mirando su bebida. Le estaba pidiendo que lo perdonara. No sabía si estaba preparada para perdonarlo, y por algún motivo sabía que acabaría haciéndolo. ¿Sería eso lo que significaba enamorarse? ¿Que perdonaría lo imperdonable? Si le hubiera ocurrido lo mismo a cualquiera de sus hermanas o primas, Iris jamás habría perdonado a su marido. Jamás. Pero se trataba de Richard, y ella lo quería. Y al final era lo único que importaba. Al final. Pero quizá todavía no hubiera llegado el momento. Iris resopló. Era típico en ella, saber que lo perdonaría pero negarse a hacerlo todavía. Pero no se trataba de hacerlo sufrir, ni siquiera era por guardarle rencor. El problema era que no estaba preparada. Richard había dicho que se merecía que ella estuviera enfadada, y tenía razón. Levantó la vista. La estaba mirando con impaciencia. Nos irá bien, le dijo. Era lo único que le podía ofrecer. Esperaba que lo comprendiera. Richard asintió. Luego se levantó y le tendió la mano. ¿Puedo acompañarte a tu habitación? Una parte de ella se moría por sentir el calor del cuerpo de Richard junto al suyo, incluso aunque solo fuera el contacto de su mano en el brazo, pero no quería seguir enamorándose de él, por lo menos esa noche. Lo miró y esbozó una sonrisa pesarosa mientras se levantaba. No creo que sea una buena idea. Entonces, ¿me dejas que te acompañe hasta la puerta? Iris lo miró un tanto sorprendida. La puerta solo estaba a 3 metros. Era el gesto más innecesario que podía imaginar, y sin embargo, no se pudo resistir a su ofrecimiento y posó la mano en la de Richard. Él se la estrechó y luego la levantó algunos centímetros, como si fuera a acercarse sus dedos a los labios, pero entonces pareció cambiar de idea y prefirió entrelazar los dedos con los de Iris y acompañarla hasta la puerta. Buenas noches, le dijo, pero no le soltó la mano. Buenas noches, contestó ella, pero no intentó soltarse. Iris. Ella levantó la vista. Iba a besarla. Podía verlo en sus ojos, calientes y rebosantes de necesidad. Iris, repitió, y ella no se negó. Richard posó sus cálidos dedos en la mandíbula de Iris y le inclinó la cabeza. Luego esperó y al fin Iris no pudo hacer otra cosa que agachar la barbilla. Fue apenas 1 centímetro, pero él lo notó. Él le acercó la cara muy despacio, tanto que Iris estaba convencida de que la Tierra habría tenido tiempo de girar 2 veces sobre su eje. Sus labios se encontraron y el contacto fue suave y eléctrico. Richard se rozó contra ella y la suave fricción le provocó una oleada de sensaciones que viajaron hasta el centro de su cuerpo. Richard susurró, y quizás él percibiera el amor en su voz. Puede que en ese momento a ella no le importara. Iris separó los labios, pero él no profundizó el beso. Prefirió apoyar la frente sobre la de ella. Deberías irte, le advirtió. Ella se permitió esperar un segundo más y luego dio un paso atrás. Gracias, dijo Richard. Iris asintió, y cuando pasó junto a él, apoyó la mano en el marco de la puerta. Le había dado las gracias. Algo cambió en el corazón de Iris. Pronto, pensó, pronto estaría preparada para perdonarlo. Richard la vio marchar. La observó cruzar el pasillo y desaparecer tras la esquina en dirección a las escaleras. Había muy poca luz en el pasillo, pero la que había parecía reflejarse sobre su pálida melena como si fuera el resplandor de una estrella. Iris era muy contradictoria. Tenía un aspecto etéreo y una mente pragmática. Era lo que más le gustaba de ella.
su implacable sensatez, se preguntó si sería lo que le había atraído de ella. Habría pensado que su racionalidad innata le permitiría superar el insulto de su matrimonio, que se encogería de hombros y diría, está bien, tiene sentido. Qué tonto había sido. Aunque ella llegara a perdonarlo, y estaba pensando que a pesar que quizá lo hiciera, él jamás se perdonaría. La había herido, la había elegido como esposa por el motivo más censurable. Era lógico que ahora la deseara con tanto ardor, con tal desespero. Después de lo que había hecho, no podía comprender que ella llegara a quererlo algún día, pero tenía que intentarlo, y quizá bastara con que la quisiera él. Quizá.